Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Se rindió, que los piratas ingleses a su paciencia colmó y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente, para cuidar su bandera, me lo contó. Bandero, bandero, a los niños del ciruelo, batata, batata, para la alegría de la casa, dinero, dinero, para los viejos compañeros del ámbito musical, de la movida local. Dios bendiga Cartagena, la fantástica, viva la África, viva la África. A toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados, Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 14 de noviembre del año 2020. Saludamos también a todos aquellos que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano. Hoy me dejaron aquí solo, Germancho. Nos dejaron aquí solitos, aquí con Germán, con el mago de las perillas. El doctor Marco pues no nos está acompañando, la doctora Marcela tampoco. Sin embargo, pues vamos a continuar adelantando nuestro programa Entre Líneas en este puente. Y precisamente con esa canción, pues no voy a ponerme a explicar quién es el artista que está ahí. Yo creo que lo conocemos, los colombianos, las colombianas. Carlos Vives, además con el grupo Basurto, gran cantautor colombiano, a quien le enviamos un abrazo. Sin embargo, esta canción, La Fantástica, de Carlos Vives, porque la independencia de Cartagena, que se desarrolló en un periodo de 10 años, a partir del 11 de noviembre de 1811. Este puente, para los que no lo saben, es precisamente porque se corre por la independencia de Cartagena. 11 de noviembre, fecha en la cual la ciudad declaró su independencia absoluta de España, constituyéndose en el primer territorio de la actual Colombia que declarase totalmente independientemente, así como la segunda ciudad en América del Sur después de Caracas, Venezuela. Y cabe destacar pues que además estos acontecimientos coinciden con el periodo de mayor importancia para todas las provincias americanas, allá en 1811, así que a toda nuestra gente, todos nuestros maestros, maestras y a todos los cartageneros, enviarles un abrazo, decirles amo la ciudad, amo Cartagena, mi amiga Karen, a toda la gente allá de la comunidad que ha estado con nosotros, Crear Colombia, en los talleres de transformación, a los maestros, maestras, al Sindicato Único de Educadores del Bolívar también, pues enviarles ese saludo fraterno. Y obviamente hay una mezcla de sentimientos, y esa mezcla de sentimientos también porque esta fecha para los colombianos, las colombianas, es bien diciente. Quiero que escuchemos esto. Vengo desde muy lejos y vengo a hablar con Dios. Perdón, Señor. 13 de noviembre de 1985, la tragedia de Armero, 35 años, ese miércoles 13 de noviembre.
que afectó ese desastre natural a los departamentos de Caldas, de Tolima, de Colombia. Después de 69 años de inactividad, no había pasado absolutamente nada. El volcán Nevado del Ruiz hace erupción y toma por sorpresa a todos los poblados cercanos. A pesar que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos, pues no se hizo absolutamente nada. Y hay que recordar pues que esos flujos piroclásticos que emitió el cráter del volcán fundieron casi el 10% del glaciar, y lo que hizo fue que esos flujos de lodo, de tierra y de escombros producto de la actividad volcánica descendían por las laderas del Nevado a más de 60 kilómetros por hora, y pues que obviamente todos se encaminaron por los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán, y la población de Armero, que estaba ubicada a menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada, muriendo más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Y en otros pueblos como Chinchiná y Villa María aumentaron la cifra de muertos a más de 23.000. Los que estuvimos en esa época nos acordamos de las imágenes de Omaira, la niña que sobrevivió durante varios días, que lamentablemente falleció. Uno de esos hechos en los que hoy conmemoramos, y pues queremos enviar un abrazo fraterno a las poblaciones de Armero, a todo el departamento de Caldas, del Tolima, a toda Colombia entera, para pues que ojalá los gobiernos puedan tomar nota atenta a que no somos los dueños del planeta, no somos los dueños de la naturaleza, y cuando nos manda señales es mejor que las advertamos. Así como nos ha mandado señales el COVID-19. El reporte para el 13 de noviembre, gente, 8.685 nuevos casos, 178 fallecidos. Si se dan cuenta, llevamos 2 semanas donde superamos los 8.000 casos y hemos llegado hasta los 11.000 casos. Para situar a Colombia en el puesto número 9, con 1.182.697 casos, abajo de Argentina, arriba de Italia. Con la cifra de fallecidos, 33.669 colombianos y colombianas que han fallecido, situando a Colombia en el puesto número 12 a nivel mundial. Con 59.688 casos activos. Sin embargo, Colombia solamente está generando 50.632 muestras tanto de PCR como de antígeno, en oposición a Italia, en oposición a Argentina y a otros países donde están haciendo 250.000 pruebas al día. Así que es posible que estos resultados sean engañosos, y más con el llamado que hace el gobierno nacional en cabeza del actual presidente Duque a que el próximo 21 de noviembre será el día sin IVA. Gente, cuídate. Numeral, quédate en casa. Si no puedes quedarte en casa, por favor, todos los protocolos de bioseguridad. Usa tu tapabocas, lávate las manos, utiliza gel antibacterial, distanciamiento social. El COVID-19 no es un chiste. Y si tú estás aburrido del COVID-19, déjame decirte, como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, que el COVID-19 no está aburrido de ti. Sigue con nosotros y seguirá con nosotros. 7 y 8 minutos de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. Y viejos cayeron a tus plantas, se fueron para siempre. Señor, ¿en dónde estaba? Atención. Abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá.
Acontecer Sindical. Bien, 7:10 de la mañana y se encuentra con nosotros a esta hora desde su casa en la línea telefónica nuestro querido compañero, gran amigo de esta casa, José Ignacio Saavedra, presidente de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, y además del Sindicato Nacional de Directivos Docentes de Colombia, SINDODIC, con la información acerca de la Federación para los Directivos Docentes de Colombia. Compañero José Ignacio, muy buenos días. Muy buen día, doctor Sergio. Un saludo fraterno para usted, para el doctor Marco, para toda la organización Manzano y Manzano, y con la información de nuestra organización. Muy bien, gracias por atender nuestra llamada, compañero José Ignacio. ¿Qué tenemos para contarle a nuestros compañeros directivos docentes? Bueno, hemos tenido una agitada agenda, la primera programando la reunión con la señora ministra para temas tan importantes y que estaban pendientes como los acuerdos entre FENDIDOC y el gobierno nacional. El primero tiene que ver con lo del manual de funciones, un tema tan importante para todos los directivos docentes, la racionalización de este proceso y sobre todo la focalización de la gestión directiva en todo, tanto para rectores, para coordinadores, como para nuestros directores rurales. Otro punto no menos importante que llevábamos trabajando 3 años es que por fin hay la proyección del decreto sobre los fondos de servicios educativos, un tema también favorable para las instituciones educativas con relación, si podríamos decirlo, a ese esperpento que iba a sacar el gobierno nacional. Y no menos importante es la nueva restitución de un derecho para que los directivos docentes, rectores y coordinadores pertenezcan ahora a los fondos de servicios educativos en todo el país. Pensamos que esta agenda ha sido muy importante, que ha sido la presión de los directivos docentes y desde luego los acuerdos. En otro punto también, doctor Sergio, tuvimos Junta Nacional y se estableció los criterios para la presentación de los pliegos tanto al Ministerio de Educación Nacional como este año a la Presidencia de la República, puesto que allí es donde se definen un elemento fundamental en el cual usted también ha hecho parte muy importante en la orientación de esos dos cosas, y es la parte salarial, porque frente al Ministerio de Educación Nacional se existe esa limitante, pero en la Mesa Nacional podremos hablar de salario. Y ese es como un tema importante y estamos también en la expectativa en el caso de Bogotá con SINDODIC, con el retorno, la alternancia, ese tema que también todos nos hemos pronunciado desde la Federación y que pues debe tener la cautela y no actos dictatoriales como el que planteó recientemente la alcaldesa de Bogotá, al decir que sí o sí era el retorno a las instituciones educativas. Nosotros pensamos, y así se lo manifestamos a la secretaria la semana inmediatamente anterior, que debe ser con el diálogo, la concertación y dando la importancia a la autonomía escolar, a los padres de familia, a los consejos directivos, para que determinen si efectivamente se cumplen las condiciones de precio para el retorno. Nosotros hemos hecho la defensa fundamental de, primero, la vida, la salud y las garantías laborales. Del mismo sentido, hemos hecho la reunión con Sintrenal, con la Central Unitaria de Trabajadores, y estaremos muy prestos a la participación también, y doctor Sergio, en el paro nacional de este 19, pues tanto SINDODIC como FENDIDOC hacen parte del Comité Nacional de Paro, y ahí los directivos docentes estarán presentes. Bien, importante esa información que tenemos para los directivos docentes de Colombia y sobre todo los avances que han habido con el Ministerio de Educación Nacional. Ya pasando a un ámbito local, compañero José Ignacio Saavedra, para los directivos docentes de Bogotá, frente a esa pugna que usted estaba mencionando con la Secretaría de Educación, obviamente en cabeza de la alcaldesa Claudia López, ¿qué tenemos para decirles frente a ese retorno gradual? Porque lo que hemos visto es que la alcaldía, la Secretaría de Educación está diciendo que las instituciones del distrito están con todas las medidas para asegurar la alternancia, pero hemos escuchado a los docentes y a los directivos docentes decir que eso no es cierto, que no le están cumpliendo al sector. ¿Qué tenemos para decirles? Aquí, y le gusta
todo es tan cierto en la medida en que hay otras localidades que tienen un altísimo número, y podemos decir, de contagios, el caso de Kennedy, Suba, Bosa, y que estas instituciones están en el centro de precisamente de los divinos informes que entrega la Secretaría de Salud. Nosotros hemos dicho que este retorno debe dar con las condiciones extremas, mi doctor Sergio, para la población de Bogotá, que está pendiente todo el país, el retorno en condiciones que la riesgo de comunidad, pues no la vamos a respaldar. En ese mismo sentido, creo que con las organizaciones sindicales, en un debate que estuvimos con la ADE y con el presidente Alarcón de FECODE, establecimos esos criterios, un retorno seguro, una caracterización fundamental, y sobre todo exigimos que los recursos estén girados de manera oportuna. Precisamente se nos informaba que habían quedado envigados algunos de los recursos desde la administración anterior, y eso no puede ser una excusa para responder a este momento coyuntural como es el retorno a las instituciones educativas. Entonces, allí hemos solicitado de manera inmediata para que los recursos a través de los fondos de servicios educativos sean girados de manera oportuna y el acompañamiento de las autoridades. Si no hay esto, la responsabilidad, y usted lo sabe muy bien, recaería en los rectores, recaería en los coordinadores y desde luego en los docentes. Y no solamente la responsabilidad administrativa, sino en ese también compromiso de nuestra vida, de nuestra salud, para todos. Y uno, finalmente, que también le hemos hecho énfasis a la Secretaría de Educación, es que hay unas preexistencias, unas comorbilidades que tienen que garantizarse para un retorno efectivo administrativo en caso de que nosotros queremos regresar a las instituciones. Somos los primeros, hombre, diga esa sobrecarga laboral a la que estamos expuestos, pero con las condiciones, las garantías extremas que es lo que hemos exigido. Y no un sí o sí, no, es un diálogo permanente. Esa es la esperanza que se tenía con esta administración, mi doctor Sergio. Y en ese proceso, pues estamos precisamente en la Junta Directiva de Sindovic, tendremos próximamente otra reunión con la secretaria para saber cuál es la posición como directivos docentes, pero también que creemos que leemos la posición del Magisterio colombiano. Importante esa información y sobre todo para nuestros directivos docentes, esa modificación también de la cual hablaba compañero José Ignacio Saavedra, de ese decreto de los fondos de servicios educativos 4971 del año 2008. En fin, bastante información. Agradecemos al compañero José Ignacio Saavedra, presidente de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, y del Sindicato Nacional de Directivos Docentes de Colombia, SINDODIC, por atender nuestra llamada. 7:18 de la mañana, y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer sindical. Bien, y a esta hora de la mañana también se encuentra en la línea telefónica una compañera, una gran líder, además una amiga de esta casa, la compañera Ligia Inés Alzate, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, con el informe de la central acerca de las actividades a desarrollar en el mes de noviembre. Compañera Ligia Inés, muy buenos días. Doctor, muy buenos días. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Bien, gracias por atender nuestra llamada, compañera Ligia Inés. Noviembre, un mes bastante agitado para los trabajadores y las trabajadoras, para los colombianos y las colombianas. ¿Qué tenemos para contarles a partir de la Central Unitaria de Trabajadores? Desde la Central Unitaria de Trabajadores reciban todos y todas un saludo muy especial. En estos momentos históricos, porque son años históricos, hace años no nos correspondía una pandemia, y en todos estos momentos históricos la Central Unitaria de Trabajadores ha venido actuando en varias líneas. Primero, atendimos
la noción del COVID como un elemento fundamental, redireccionado desde el modelo neoliberal para acabar todos nuestros derechos. En segundo lugar, tuvimos también la oportunidad de transformar muchas situaciones jurídicas, como usted, doctor, lo sabe, el doctor Tercio Manzano también lo sabe, colaborado mucho en esta etapa para poder enfrentar todo lo que este modelo quiere y está desbaratando, toda la desestructuración del empleo. Y en tercer lugar, creeríamos que es un momento especial para que la humanidad entienda que estos modelos de acumulación, de generación de riqueza para unos y de pobreza para otros, hay que transformarlo y cambiar. Por eso la Central Unitaria de Trabajadores desde ya convoca a finalizar este año con muchas actividades, pero especialmente con mucha indignación. Entonces, el 19 de noviembre vamos a tener online movilización también. La gente se va a movilizar desde las 9 de la mañana, precisamente denunciando el 1174, que fue el decreto que se sacó para quitar la pensión y el trabajo por hora. Igualmente, para exigir el pliego de emergencia que contiene el derecho a la salud, como debe ser, no como nos lo están brindando, contiene la renta básica como único y final objetivo de que las y los colombianos, por ser ciudadanos y ciudadanas de este país, podamos vivir con más tranquilidad, con cualquier solvencia. En tercer lugar, el derecho a la matrícula cero en las universidades y la no alternancia en la educación. No, más bien que como dice el anterior entrevistado, este momento sea un momento para cuidar la vida, para cuidarnos todos, para cuidarnos desde casa y pensar cómo hacemos esa transformación pedagógica, la hacen los docentes. También es muy importante que desde la Central Unitaria de Trabajadores avancemos en el pliego pidiendo que se inyecten las pymes y MyPymes, pequeñas y medianas empresas, para poder tener acceso a un trabajo decente y a la producción. En ese sentido lo decimos porque lo que venía aumentando el empleo antes de la pandemia eran las pequeñas y medianas empresas, y hoy fue lo primero que bajaron, sin hacerle préstamos, sin inyectarles, sin auxilios del gobierno para funcionar como tal. Por eso el desempleo hoy está en los 22 millones, en el 22% de desempleo en este país. Las cifras son escandalosas. Colombia es el país con cifras más escandalosas en este tema. Y bueno, este pliego de emergencia contiene un punto que lo voy a abordar de esta manera. Nosotras el 25 de noviembre saldremos a denunciar todo lo que nos pasó en la pandemia. Saldremos con nuestra rabia y con nuestra indignación por el aumento de la violencia hacia la mujer y los feminicidios. No es posible que en Colombia, en solo los meses de pandemia, haya la cifra del feminicidio de 445 mujeres. El 25 de diciembre vamos a denunciar mucho esto, es un punto del pliego. El feminicidio no es solamente la muerte física, es también el asesinato a la lideresa social. Es también la cantidad de mujeres que salieron al desempleo, especialmente las mujeres jóvenes, y la cantidad de mujeres que están en la informalidad hoy en el país. O sea que todo para nosotras es pesado, hasta el trabajo. Y por último, el 1174 nos vetó la paternidad y la maternidad. Es muy grave. También vamos a ir a denunciar los abusos de la policía. Recordemos que los CAI se convirtieron en sitios de violación hacia las mujeres y de quemadas de jóvenes en estos sitios. Jóvenes muertos por quemados, incendiados en estos sitios. Igualmente, vamos a denunciar este Estado guerrerista, un Estado patriarcal, un Estado que no ha pensado en la pandemia en un momento en la ciudadanía ni en la gente del mundo. Ha pensado del país. Es un Estado que ha pensado en ellos,
cómo se preservan, cómo conservan la riqueza, cómo actúan con un Estado mafioso como el que tenemos. Eso lo vamos a denunciar fuertemente. Las mujeres en la proclama vamos a decir realmente que este país no es posible para nosotros. Este es un país de muchísima violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños. Y las normas violentaron hombres y mujeres fuertemente. Creeríamos que esa es toda la violencia que tenemos que denunciar este día. Por eso el 25 de noviembre va a ser un día de mucha movilidad. Las mujeres nos vamos a desplazar desde la Plaza de Bolívar al Parque de la Hoja, igualmente en el Facebook Live, que va a ser la central desde el 23, y los Facebook Live del 25 vamos a escuchar cifras, vamos a mover datos, vamos a presentar documentales y vamos a pedirle a este país que erradique la violencia en juicio. Porque nuestra consigna es no callar. Si no callamos de aquí en adelante, entonces va desapareciendo este flagelo entre la sociedad. Y por último, doctor Manzano, muchas gracias por crear democracia en esta pandemia. Todos estos escenarios son para hacer democracia, son para transformar, son programas para que realmente la democracia fluya conversando y dialogando y haciendo estos debates. Y eso es lo que las mujeres vamos a proponer para este 25 de noviembre. ¿Cómo? Conversamos nuestros asuntos desde la violencia y cómo hacemos para que esta violencia, que es un flagelo ya en el mundo, sea erradicada en nuestro país. Por eso, el 23 vamos a estar en esta tarea. Hoy a las 9:30 de la mañana vamos también en un Facebook Live de la CUT a anunciar todas nuestras tareas. Y desde el Departamento Jurídico, con el doctor Sergio Manzano, él sabe, somos aliados en esta plataforma jurídica para atender a todas las dificultades y la violencia hacia los derechos laborales y los derechos humanos. No hemos parado, igual que las enfermeras, los médicos, igual que el sector de la salud. Este sector jurídico no ha parado, también estamos en la primera línea de la batalla y creo que el doctor Manzano en este sentido ha sido un gran aporte a nuestro programa y a nuestras luchas como tal. Entonces estas son las tareas, cojamos bastante cuidado que son muchas, pero estemos muy atentas. Este confinamiento nos ha servido para eso y vamos a estar también exponiendo a través de nuestra situación y haciéndolo como se debe, a través del arte, de la música, de las cifras, de nuestras expresiones de rabia, luto y dolor. Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos entonces a la compañera Ligia Inés Alzate, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por atender nuestra llamada y además por esa valiosa información. 7:28 de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer social. 7:29 de la mañana y a esta hora se encuentra con nosotros nuestro amigo, nuestro aliado, el líder de la unidad
de Apoyo Sindical de Abogados Organización Manzano y Manzano, el sociólogo Jorge Luis Villada López, con la 34ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia. Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio, y para todos nuestros oyentes de Entre Líneas. Bien. Micrófonos son tuyos, así que adelante. Muchas gracias, Sergio. Yo quiero hablar el día de hoy sobre las peticiones que se han planteado por parte de las centrales obreras al gobierno nacional. En primer lugar está sobre la mesa del gobierno. Como dicen, el balón está en manos del gobierno. La respuesta o satisfacción de las peticiones que se hacen en el pliego nacional. Es decir, donde hay un sinnúmero de puntos que tienen que ver no solamente con los problemas de los trabajadores, sino con los problemas de la ciudadanía colombiana en este momento. A ese pliego ya el gobierno le dio una respuesta escrita y no se ha sentado a la mesa, sino que le dio una respuesta escrita de 53 páginas, en donde dice pues, que prácticamente ninguno de los puntos se pueden negociar por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en lo de renta básica, dice que eso cuesta 158 billones de pesos, que el gobierno no estaría en posibilidades porque eso representa un alto porcentaje del presupuesto nacional y que por lo tanto no es posible responder a esta petición. Y ahora está sobre la mesa del gobierno los 4 puntos que plantean las centrales obreras para la concertación. Yo quiero dejar claro qué es este punto. En la concertación está regida por el artículo 56 de la Constitución Nacional, que fue reglamentado por la Ley 278 de 1996. Esa concertación tiene que ser tripartita, es decir, el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y al lado de los trabajadores se han incluido también a los pensionados para discutir lo que tiene que ver con los incrementos en el salario mínimo. Pero también, obviamente, lo que puede ser el incremento de las pensiones de jubilación. Ya sabemos que el salario mínimo, los trabajadores han tenido un incremento del 14% para llegar a 1 millón de pesos como salario mínimo y igualmente subir el auxilio de transporte a 120,000 pesos mensual. Los empresarios dicen pues que simplemente los trabajadores están soñando que eso no es posible satisfacer eso y que por el contrario los trabajadores deben ocupar de un problema que es el fundamental en este momento y con eso estamos de acuerdo, que es el problema del empleo y que para poder satisfacer algunas necesidades en el campo del empleo los trabajadores van a tener que racionalizar sus demandas y dedicarse fundamentalmente a ver cómo se impide que los empresarios sigan despidiendo trabajadores porque consideran ellos que hay cero productividad y que las empresas están en unas condiciones muy difíciles en este momento. Entonces, el pliego de peticiones que se plantea para la concertación tiene 4 puntos, que es 1, el aumento del salario mínimo en la proporción que he informado y por otra parte se insiste sobre el problema de la renta básica y el apoyo a las microempresas, que significa que el gobierno aporte un porcentaje de lo que valen las nóminas de estas microempresas para no tener que ver abocadas al cierre definitivo. Se ha informado por parte del DANI que el desempleo está en 4.800.000 trabajadores, lo que significa aproximadamente un 22% de desempleo, pero no se hace cuentas con respecto a las micro y las FAMI empresas, que es donde, digamos, existe el mayor número de desempleo porque han tenido que cerrar o
digamos, esos trabajadores no tienen en este momento posibilidades de vengar un salario. Y el otro punto que se está planteando es el de cumplir con los acuerdos ya suscritos en los años anteriores con respecto a la relación de trabajo. Yo me voy a referir entonces básicamente me voy a referir al problema de la relación de trabajo, porque en la empresa ese es un punto que está afectando muy gravemente a todos los trabajadores de la salud, fundamentalmente que están a través de contratos de prestación de servicios, o sea, contratos regidos por la legislación civil, que no da derecho a prestaciones sociales para los trabajadores. Entonces, cuando definitivamente no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, porque ya los empresarios dicen que ellos no van no pueden ceder absolutamente nada en ese campo, entonces lo que tenemos que esperar es que sea el gobierno nacional que a más tardar el 30 de diciembre de cada año tiene que hacer el aumento por decreto, porque no va a haber un consenso para el aumento del salario mínimo. Y el gobierno nacional tiene que tener como base la inflación del año siguiente. Y entonces lo que plantea el Banco de la República es que vamos a tener una inflación pues prácticamente cero, porque no hay una productividad ni una posibilidad de que se incremente el salario. Eso para los pensionados es fatal, porque los pensionados no tienen un aumento acordado por empresarios y trabajadores y gobierno, sino que se les aumenta el índice de precios al consumidor, que va a ser, que se está diciendo que va a ser menos cero, y por lo tanto los pensionados no van a tener incremento en sus pensiones de jubilación. Y para los trabajadores lo que se está diciendo es que la inflación va a caer y que por lo tanto no se puede tener como base el índice de precios al consumidor como base del incremento del salario mínimo. La contribución de los salarios al ingreso nacional. Entonces sabemos pues que la contribución de los salarios es que la gente ha perdido su capacidad de compra y por lo tanto están en una situación deficitaria y no va a haber un incremento al Producto Interno Bruto. Y por último, lo que están planteando los empresarios es que entonces nos dediquemos a discutir sobre el problema de cómo impedir que las empresas despidan trabajadores. Y hay otro aspecto que tocó Licia, que es el que tiene que ver con el 1174. El 1174 básicamente tiene que ver es con la relación de trabajo. La relación de trabajo está definida desde 1945, que está determinada por los 3 criterios, que es la subordinación de los trabajadores, que se le pague un salario y que tenga una jornada de trabajo establecida. La jornada de trabajo establecida en Colombia es de 48 horas semanales. No hay una ley que diga que el salario se paga en proporcional a las horas trabajadas, sino que se debe pagar un salario mínimo vital que pueda satisfacer las necesidades de una familia. Que se parte entonces que ese salario mínimo vital es el que está establecido por la ley como el salario mínimo en Colombia. Y tendrían que existir entonces otras formas de vinculación distintas al contrato de trabajo, que son las órdenes de prestación de servicios que se pagan por obra o por trabajo realizado por los trabajadores. Eso es lo que van a imponer y en este momento, y por eso en un documento COMPES dice que los trabajadores tienen que someterse a una propuesta de emprendimientos laborales en donde el trabajador sea el que organice su trabajo y se olvide de que va a tener prestaciones sociales y que se olvide que va a tener una seguridad social.
Entonces, lo máximo que se ofrece para salud es seguir vinculados al CISBEN. En eso están todos los trabajadores del campo, pues la inmensa mayoría de los trabajadores del campo, que son los vinculados a la agricultura familiar, y están vinculados también muchísimos trabajadores del sector urbano. Entonces, como vemos, las cosas no pintan muy bien, y esa mesa de concertación se va a dilatar hasta el 15 de diciembre. Se van a sentar formalmente a la mesa, pero hasta el 15 de diciembre dice, pues no hubo acuerdo, no hay posibilidades de lograr un acuerdo, empezando por el salario mínimo, porque nosotros no podemos satisfacer las demandas de las centrales obreras, y por lo tanto se queda en manos del gobierno nacional el aumento del salario mínimo por decreto. Y ya sabemos nosotros cuál va a ser, porque es como dejar de todo en manos del gobierno nacional, y entonces nos tenemos que olvidar de que puede haber una concertación. Y esto es lo que vienen insistiendo, sobre todo la CGT, que viene insistiendo que hay que concertar, Y uno tiene que decir, bueno, sobre qué bases vamos a concertar cuando los empresarios ya han dicho no a las peticiones de las centrales obreras, y el gobierno nacional dice no. Lo que estamos es en este momento en una situación de que tenemos que proteger el despido masivo de trabajadores, y por lo tanto estamos dispuestos a dar un auxilio para aquellas empresas que no tienen con qué pagar sus nóminas. Entonces se nos va a venir diciembre con su alegría, mucha parranda y animación, y lo que ofrece el gobierno es ahora volver a abrir un día sin IVA para que la gente se vuelva loca, y empezamos ya, como dicen, a pensar en la Navidad. Y olvídese que en este año vamos a tener una movilización de trabajadores alrededor de los incrementos salariales. Esa es mi preocupación, y tenemos que pensar entonces cuál va a ser lo fundamental para esta lucha que tenemos que proseguir. Bien, agradecemos entonces a nuestro compañero Jorge Luis Villada López, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Abogados Organización Manzano y Manzano, por esta importante entrega sobre la historia de las prestaciones sociales en Colombia. 7:42 de la mañana, y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados Organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas. Acontecer jurídico. Bien. Ya nuestro acontecer jurídico vamos a tocar un tema, y seguro este programa no nos va a alcanzar. Yo creo que vamos a necesitar varios programas para hablar sobre las pensiones aplicables al magisterio colombiano, porque esto tiene que ver con que los maestros, de manera errada, creen que las únicas pensiones que hay para el magisterio, que le aplican al magisterio, son 3 pensiones: la pensión de jubilación compatible con el salario, la pensión de vejez para los nuevos maestros y la pensión gracia, y pare de contar. Y resulta que el magisterio, por ser tan amplia la normatividad que lo cobija, pues dependiendo de fechas de vinculación, además dependiendo de aportes, tiempos de servicio que hayan tenido, pues obviamente tienen un régimen y unas pensiones bien distintas. Así que vamos a estar haciendo esa diferenciación. Esto es un trabajo obviamente que ha hecho Organización Manzano y Manzano durante mucho tiempo, en cabeza del doctor Marco Antonio Manzano, en cabeza de la doctora Marcela Manzano, de quien les habla Sergio Manzano, y de todo nuestro equipo jurídico, la doctora Ana Sarmiento, el doctor Alexis Gerardo, de nuestros colaboradores, de Eric, de Richard, de Tatiana, de Clemencia, de Ana, de Andrés, y todos los que se me olvidan, y todo el grupo de
trabajo a nivel nacional. Así que vamos a estar hablando sobre esas pensiones, creo yo que durante varios programas. La primera pensión que vamos a tocar y la primera pensión de la que vamos a hablar, pues nuevamente vamos a hablar sobre el tema de la pensión gracia. Y esto porque es que siguen llegándonos los mensajes que es que mire que yo me vinculé en la década del 90, entonces que yo tengo derecho a la pensión gracia. Entonces es para que tengamos claridad. Mis profes, las pensiones se causan principalmente por los cambios normativos que hay, dependiendo obviamente de la fecha de vinculación. Y en torno a la pensión gracia debemos acordarnos que esta corresponde a una concesión graciosa. Así lo determina la ley, es una concesión graciosa que otorgó la nación conforme la ley 114 de 1913 y sus decretos reglamentarios para los docentes y directivos docentes territoriales. Eso significa aquellos departamentales, municipales o distritales de recursos propios, financiados o cofinanciados, que fueron nombrados pero que requieren que su nombramiento tenga una calidad especial. Número 1, que sea de ese carácter territorial. Lamentablemente los docentes nacionales, es decir, aquellos nombrados por el Ministerio de Educación Nacional, aquellos nombrados por los programas que tenía el Ministerio de Educación Nacional, llámese jornadas adicionales, como sucedió en el Distrito Capital, llámese los vicariatos, que fue esa educación contratada con la curia que se dio sobre todo en los territorios alejados, los nombramientos que se hicieron en algunas intendencias y comisarías que los realizó o bien el intendente o bien el comisario especial delegado por el Ministerio de Educación Nacional, no tienen derecho a esta concesión graciosa, no porque la ley así lo haya previsto, debemos ser claros, sino porque en 1997 el Consejo de Estado expidió una sentencia, podríamos decir la de unificación en ese entonces, a pesar que no existía la figura, que fue con la firma de los 27 magistrados del Consejo de Estado, es decir, de sala plena, con ponencia del exconsejero Nicolás Pájaro Peñaranda, donde determinó que no podían tener derecho a la pensión gracia como quiera que tendrían una doble asignación del Tesoro Nacional y por ende sacó de tajo a los docentes nacionales. Vuelvo y repito, nacionales entendido como aquellos que nombra el Ministerio de Educación Nacional. Y luego la Corte Constitucional en más de 14 sentencias, finalizando con la sentencia C-506 del año 2006, determina que los nacionales, docentes nacionales, no tienen derecho a la pensión gracia. Así que esa pelea, digamos, para los docentes nacionales ya se pierde. Pero entonces, ¿cuáles son los requisitos para obtener la pensión gracia? Número 1, 50 años de edad. Esta, por ser una concesión graciosa, no necesita 55 años, sino 50 años de edad. Número 2, 20 años de servicio al servicio de la educación pública o educación oficial. Así que no sirven los tiempos en educación privada. No sirven los tiempos que surgieron de algunos educadores que prestaron sus servicios como docentes, por ejemplo, con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con Bienestar Familiar, porque son entidades del orden nacional. Pero hay algunos maestros y maestras que tuvieron tiempos en unas entidades distintas, como por ejemplo Bienestar Social del Distrito Capital, en la escuela que tuvo la empresa de teléfonos de Bogotá, donde se ha logrado vía demanda que sí se lo reconozcan a efectos de la pensión gracia. Y además que su nombramiento debe tener al menos un día. Ojo con esto, debe haber prestado sus servicios al menos un día antes del 31 de diciembre de 1980. ¿Por qué? Porque la Ley 91 de 1989 determinó esa finalización a efectos de la pensión gracia. Esta ley ya fue demandada, mis profes.
porque hemos visto que es que hay algunos abogados que están diciéndole a los maestros y a las maestras que se van a ganar esa pensión y les están haciendo firmar unos poderes inclusive para presentar acciones de tutela. Esta ley ya fue demandada y producto de esa demanda surgió la sentencia C-506 del año 2006 de la Corte Constitucional, frente a la cual determinó que los docentes no tenían derecho a esa pensión gracia si no habían sido nombrados o por lo menos haber prestado un día de servicio antes del 31 de diciembre de 1980, porque existía solamente una mera expectativa pensional. Además, pues que todos los 20 años de servicio deben ser con la educación territorial o nacionalizada y por ende también tener buena conducta, es decir, no tener antecedentes disciplinarios recientes, obviamente. Con eso se causa esa pensión, que ¿cómo se liquida? Se liquida con el 75% de la última asignación anual con todos los factores salariales debidamente acreditados. En esta pensión no se cotiza a la extinta Cajanal, hoy UGPP, Unidad de Gestión Pensional y de Aportes para Fiscales de la Protección Social. Simple y sencillamente se concede por ser esa concesión graciosa que antes los docentes territoriales no tenían derecho a la pensión y por eso se las concedió la nación. 7:50 de la mañana. Esta pensión es compatible obviamente con salario hasta la edad de retiro forzoso y compatible también con la pensión de jubilación. Bien, esa es la primera pensión que vamos a ver en este bloque, llamémoslo así, pensional. La segunda, la ya conocida pensión de jubilación para el magisterio colombiano, que está contenida primero en el Estatuto de la Profesión Docente, decreto 2277 de 1979, en la Ley 33 de 1985, Ley 62 del 85, y que le aplica a todos los docentes y directivos docentes vinculados, óiganme bien, vinculados hasta el 26 de junio del año 2003, producto obviamente de la Ley 812 del 26 de junio del año 2003. Y esta pensión, ¿cómo se liquida? Pues es la famosísima pensión de jubilación que se liquida a los 55 años de edad, 20 años de servicio, que es compatible con el salario hasta la edad de retiro forzoso y se liquida con el 75% del ingreso del último año con los factores salariales ya determinados no solamente en la ley, sino también en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de abril del año 2019 y que cuáles son. Ya lo hemos hablado acá en este programa. La asignación básica y las horas extras, que son las contempladas en la Ley 33 y 62 del 85, y por los esfuerzos y negociaciones que hizo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, se logró que se insertara la bonificación pedagógica, la bonificación mensual y la bonificación adicional a directivos docentes o los sobresueldos de directivos docentes. Se eximen, ¿cuál es? La prima de Navidad, la prima de servicios y la prima de vacaciones. Solo que en Bogotá, volvemos y repetimos, Organización Manzano y Manzano está demandando que incluyan la prima de vacaciones, solo en Bogotá, y eso lo explicamos en programas anteriores. Esta pensión es compatible con el salario hasta la edad de retiro forzoso y también es compatible con la pensión gracia para aquellos que tengan derecho a la pensión gracia, y también es compatible con la pensión de vejez de origen privado de Colpensiones o de los fondos privados de pensiones, que luego hablaremos de ella. Pero esa pensión de jubilación también tiene una variante. Y esa variante es para los docentes que no completan los 20 años de servicio totalmente con la educación oficial, sino que también los completan con el sector público.
es decir, con otros tiempos prestados por fuera de la educación oficial, que para ellos aplica esa misma pensión, pero esa pensión no es compatible con el salario. Es la pensión de la Ley 33 de 1985, que también se denomina pensión de jubilación, pero que no es compatible con el salario. 7:54 de la mañana, se nos acabó el tiempo, Germancho. Nosotros vamos a seguir ampliando esto, pues obviamente nuestra recomendación siempre es asesórense de un abogado que sepa del tema. Por eso, mire, ya en tan corto tiempo estamos viendo 2 pensiones, proyectando una tercera pensión de vejez con tiempos privados, más toda la que nos falta. Así que frente a eso, 7:55 de la mañana, ya se nos acabó el programa. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada, o en Twitter como @Abogados OMM. Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de los compañeros José Ignacio Saavedra, Ligia Inés Alzate, Jorge Luis Villada, y con la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. Feliz puente, mucha responsabilidad, cuidémonos y nos hablamos en 8 días. Chao, chao. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.